ha enseñado, revelarnos tu palabra y poder entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer y poner en práctica. Pedimos que ahora nos dirijas a cada uno de los que hemos sido sellados por ti para entender tus grandes misterios y saber cómo tenemos que vivir. Asimismo, Padre, pedimos que tú nos pongas las ocasiones día con día para poner en práctica tu palabra, para dejar testimonio de que somos luz y sal en esta tierra. Permite que aquello que se ha hablado pues tenga siempre en meta la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Y en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pues hermanos, el día de hoy les comparto un poco el título del sermón. Le puse Anunciando al Rey de Reyes. Y está basado en esta lectura que acabamos de hacer de Lucas, también en la lectura de Mateo 21, del 1 al 11, que es otra versión del Evangelio de Mateo. También Marcos 11, del 1 al 11, tiene esta parte de la entrada triunfal, de la llegada de Jesús a Jerusalén. Y también el Evangelio de Juan la tiene en el libro, en el capítulo 12, de los versículos del 12 al 19. Y ahorita vamos a concentrarnos un poco entre estos dos, entre Lucas 19 del 28 al 40 y Mateo 21 del 1 al 11. Y solamente de anécdota les recuerdo un poco, la primera vez que fui invitado a predicar, yo creo que tiene como 5 años, el pastor Enoch pues nos hizo esa invitación a varias hermanas que también estaban, y pues en esa ocasión nos dio como ciertas citas bíblicas para que nosotros pudiéramos orientarnos y dirigirnos, y posteriormente presentáramos, ¿no?, el mensaje de la palabra de Dios a la congregación. Y en esa ocasión recuerdo haber hecho mi esquemita, haber estudiado el texto, y ahora que lo revisaba, porque todavía guardo esa hoja, porque fue pues un momento importante, ¿no? El Señor me permitió pararme por primera vez en este lugar hace unos años. Me daba cuenta que estaba algo chiquito. No sé, quizá uno cuando es joven cree, ¿no?, que se le queda todo lo que ha estudiado y de pronto lo puede comunicar. Y es bueno, pero también pues no hay que confiarnos, ¿no? Eh, y pues dentro de esa oportunidad, pues ahora recordamos que simbólicamente, no como el día establecido, vamos a celebrar Navidad, ¿no? El acontecimiento, el nacimiento de Jesús, no la fecha. Y antes de que eso sucediera regularmente, se dice que se tienen los cultos de anunciación, domingos de Adviento, eh, y pues vamos a ver que regularmente Jesús va a cumplir su ministerio. Bueno, Jesús va a cumplir su ministerio, y antes de que Él llegue a Jerusalén para las últimas fechas, esto es más como para la crucifixión, pues tiene esta entrada triunfal. Y bueno, de algún modo podemos equiparar que cuando va a nacer también hay un gran anunciamiento, recordamos por los ángeles, ¿no? Frente a los pastores, la visita de los magos o de los astrónomos del oriente a, a la ciudad de Belén, y pues vemos que hay momentos parecidos, tanto en el nacimiento como en la culminación del ministerio de Jesús, su obra. Y pues hoy veremos esta parte de cómo Jesús llega a Jerusalén. Y para esto quería comentarles que hice dos apartados. El primero se llama La presentación del rey. El segundo es lo que nos toca hacer, pues nos toca anunciar, ¿no?, a este rey.
que ha llegado a la tierra. Y si nosotros volteamos a ver en el Evangelio de Mateo 21, del 1 al 11, lo vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos unimos en el 11. Bueno, empiezo Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando nosotros vemos cada una de estas lecturas, regularmente tiene apartados, pero destaca, por ejemplo, que al inicio Jesús está llegando a Jerusalén, está a la entrada al poblado más cercano, y aquí nos dice que también es el Monte de los Olivos, la referencia que se tiene, y él prepara su llegada, ¿no? Para eso envía 2 de sus discípulos. En ninguno de los relatos nos dice quiénes fueron, solamente nos dice que se enviaron 2 de sus discípulos a hacer un mandado, en este caso que llegaran a una casa, desataran a un pollino y lo trajeran a su presencia. Pero tampoco nos dice el nombre de las personas a donde llegaron, solamente que estaban dispuestas y que dieron, ¿no? Ese pollino para que Jesús se subiera en él. Y es de destacar un poco este Evangelio de Mateo porque en él nos dice qué profecía se estaba cumpliendo. Y esa profecía se encuentra en Zacarías 9:9. Si ustedes la pueden buscar para que la lean juntos. Bueno, si ya la tienen, comiencen. Alégrate mucho. Vemos que esta profecía es muy específica. Está describiendo que va a llegar el rey, ¿no? Ese salvador humilde en un animal de carga, en este caso este pollino, hijo de asna, y vemos que se cumple en esta porción de la palabra. Y vemos algunas cosas que son importantes tener en mente, por ejemplo, que cuando los discípulos van a cumplir el mandado, Jesús les dice, bueno, si alguien les pregunta por qué están desatando esto, para qué lo quieren, díganles, el Señor lo necesita. Y así sucede. Entonces, quedémonos también con el Señor lo necesita, que es aquello que el Señor necesita de nosotros y la disposición que nosotros debemos tener para esto.
Y en cuanto a la primera parte sobre la presentación del rey, podemos decir que desde el inicio de esta historia se anuncia quién es el personaje principal, ¿no? El personaje principal es Jesús, ¿no? ¿Y nos menciona algún otro personaje? O sea, solamente nos dice que hubo más personas, pero no nos da un nombre en específico. El único personaje, el personaje principal que sí es nombrado es Jesús. Entonces, no hay como otra referencia. Lo que se quiere destacar en este relato es que Jesús era lo principal en ese momento y en toda la palabra. Sabemos que en otros episodios sí se mencionan con qué discípulo dijo tal cosa o quién le preguntó qué, pero en este momento toda la atención debe estar concentrada en Jesús. Y así es como lo fueron relatando cada uno de los evangelios. La atención debe estar puesta en Jesús. Y para esas alturas vale preguntarnos, pues, ¿quién era Jesús en esos tiempos? Ya habían pasado prácticamente 3 años de ministerio. Y recordamos en las citas bíblicas que se decía que su fama se difundía por todas las regiones y prácticamente todas las personas de esa época conocían que había alguien que estaba haciendo cosas distintas. En este caso podemos ver hacia el versículo 11 de lo que leímos de Mateo, que se le conocía como el profeta de Nazaret de Galilea, ¿no? Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces la fama de Jesús ya estaba en toda la región cuando él llega. Pero es muy curioso porque la fama es una que parece difundirse de boca en boca, como cuando pasamos el hecho de que va a venir alguien, pero no se vocea, no se dice, no se hace de forma multitudinaria, sino solamente de boca en boca, de voz en voz, ¿no? Como conocemos. Así era la fama que estaba haciendo Jesús. Él ya comenzaba a ser rodeado de multitudes, pero las multitudes se encontraban escuchando atentamente lo que él decía. Regularmente maravillaban y glorificaban a Dios, pero Jesús hasta este momento no era como exaltado así multitudinalmente o congregacionalmente. Pero en Juan se nos dice eh, que había pasado antes. Y en Juan 6:15 nosotros podemos ver cuál era la actitud que tenía Jesús ante el recibir la gloria multitudinal, porque recordamos que con los leprosos uno se arrodilló y le dio gracias. En otras ocasiones, de persona a persona, le daban ese reconocimiento como rey, pero de las multitudes todavía parece que no se nos describe así, hasta en este versículo de Juan 6:15. Quien lo tiene podría leerlo. Bueno, aquí nos dice que el contexto de este pasaje es que él alimenta a las multitudes. Posteriormente, las multitudes dice que tienen el sentido de hacerlo rey, y cuando Jesús se percata de eso, mejor decide irse. Pero qué actitud, ¿no? O sea, si Jesús era el rey, ¿por qué no recibió la gloria como rey? ¿Por qué quiso no tenerla en ese momento y esperarse hasta otro? En este caso, la entrada triunfal. Y bueno, pues vemos que podemos hacer una semejanza con las bodas de Caná cuando Jesús le dice, madre, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no era la hora de mostrarse como rey cuando sucede eso. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús tenía ya una ruta de qué es lo que tenía que hacer y en qué tiempos se tenían que cumplir. Él estaba preparando el cumplimiento de las profecías según su palabra, según la palabra que había sido revelada a través de los profetas de antes que él viniera.
Entonces Jesús en este pasaje se nos da una descripción que hace diferentes cosas. El pasaje comienza diciéndonos que Él va caminando, ¿no? Y vamos a ver un pequeño esquemita de 4 cosas que hace Jesús, 3 en específico de esto, de la entrada. Y la primera es que Jesús va caminando. O sea, él muestra lo que ya había estado haciendo antes, es algo que lo acompaña. Y Jesús, en contraste con nosotros, él ya había recorrido durante 3 años distintas ciudades de la región de Galilea, de Judea, había estado ya muy cercano en Samaria, en Asiria, y era conocido en diferentes lugares. Y él, digamos, va caminando, se acerca a esta ciudad, pero no llega de la nada. No es como que en ese mismo día Jesús bajó a la tierra y ya va a llegar a proclamarse como rey, sino que él tiene un trabajo detrás. En este caso, por eso les digo, no llegó de la nada. Y a veces nosotros nos impacientamos porque queremos ser escuchados cuando todavía no hemos hecho algo, ¿no? Entonces, sin hacer nada, queremos ser escuchados. Y Jesús hasta en esto puso el ejemplo. Primero fue recorriendo las ciudades, las aldeas con las personas, fue predicando la palabra, fue sanando y posteriormente llega ya para que sea nombrado o tenga ese recibimiento como el rey. También, pues Jesús se prepara para cumplir la profecía y pues la palabra de Dios es una cosa que nosotros también tenemos que hacer. Si recordamos, leíamos ahorita en el versículo 5 de Mateo 21, que se nos está relatando la profecía de Zacarías 9:9. Jesús conocía que tenía que cumplir, entonces, al saber las profecías, Jesús también sabe que tiene que hacer algo. En este caso, preparar el cumplimiento de esa profecía, mandando a sus 2 discípulos para que fueran por todo lo que se necesitaba. Y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que conocer la voluntad de Dios antes de poder llevarla a cabo. Es también otro ejemplo que nos da Jesús. Y después de conocer la voluntad de Dios, la palabra, se nos dice que Jesús la cumple, ¿no? La hace suceder. Y aquí es cuando Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén y en su cumplimiento es exaltado. Y nosotros podemos ver que como ejemplo es importante que si nosotros ya conocemos la voluntad de Dios, si conocemos la Biblia, la palabra, las escrituras, nosotros tenemos que cumplir, tenemos que hacer lo que nos toca y Dios va a poner todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir con su palabra. Y ya no es tanto de esta porción, sino de la que sigue, del 12 al 17 del capítulo 21, que se habla sobre la purificación del templo. Y en esta Jesús confronta y es escuchado por su autoridad. Esa autoridad que dijimos, si bien todavía no se comprendía que era el Hijo de Dios, el enviado como cordero que iba a ser inmolado, ya se le conocía como profeta. Y para ese tiempo, recordamos, pasaron 400 años de que había silencio, ¿no? De Dios. Entonces, para que el pueblo reconociera que Jesús era un profeta, ya estaban dando un paso, ¿no? Adelante. Entonces, era importante ver que esa autoridad Jesús la había mostrado a través de los prodigios, de los hechos y de predicar la palabra de Dios. Y es importante tenerlo en mente. Estas son cosas que podemos ver que Jesús nos enseña, que en algún momento podamos profundizar, que Jesús nos enseña
con su ejemplo del caminar tan solo hacia Jerusalén. Pero lo que nos importa un poquito más, pues, ¿cuál es el propósito de todo eso? Jesús bien pudo haber llegado a Jerusalén y haber hecho todas estas cosas, pero si no hubiera tenido un propósito, pues no estaríamos contándolo hasta estos días. Por eso es importante saber, pues, cuál fue el propósito que Jesús tenía. Y tengo 3 apartados que son hilados, pero les voy diciendo cuáles son. El primero es que Jesús iba a mostrar que la salvación llegaba a Jerusalén. La llegada de Jesús a Jerusalén era ese anuncio, la salvación ya está aquí. Y no solo para Jerusalén, Jerusalén era la primera fila de quienes iban a observar la salvación de Jesús. Era la presentación de la salvación también para todo el mundo. Pero primero tenía que pasar por Jerusalén. Otro propósito, bueno, pues convenía cumplir con toda justicia y profecía. Esto recordamos cuando Jesús se bautiza, Juan le dice, bueno, es que yo debería ser bautizado por ti, no yo te debería bautizar. Y Jesús le dice, deja tú, es necesario cumplir con toda justicia, ¿no? Entonces, ese es el propósito. ¿Y a qué es lo que se tenía que cumplir? Pues Dios tenía que ser fiel, mostrarse fiel a sí mismo y a su promesa de salvación. Y vamos a buscar en Génesis 3:15, que viene la primera promesa que decimos de salvación. Vamos a leer juntos. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esta profecía es profecía, promesa, se la hace Dios a la mujer. Le dice que su simiente, su descendencia, heriría a la serpiente en la cabeza. Esto entendemos que en la serpiente es Satanás que se presentó, ¿no?, en el jardín del Edén. Y la primera promesa es, va a haber salvación. A través de tu simiente tú vas a destruirla, a la serpiente. Y si ella quizá te hiera en el calcañar, te muerda abajo, pero no te va a matar, ¿no?, sino será tu descendencia la que va a triunfar. Y esa se conoce como esa primer profecía o primer promesa sobre la llegada de Jesús y la redención. Una segunda podríamos verla en Deuteronomio 18:15. Vamos viendo profecías que apuntan hacia Jesús. Deuteronomio 18:15. También lo leemos. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vemos entonces que también Moisés anuncia que va a llegar un profeta como él. Quizá vinieron otros más, pero no en el sentido de mostrar la voluntad de Dios para su pueblo totalmente. Entonces, vemos esa también profecía que anuncia la llegada de Jesús. Veamos también en Isaías 9. Está los de los versículos del 1 al 7, se nos hablan también de la llegada de Jesús, pero vamos a ver este versículo 6 y 7, un poco más enfocado a lo que viene.
Isaías 9, 6 y 7. Si ya lo tienen, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es muy descriptivo, ¿no? Que llegaría desde niño aquel Salvador. Y después dice que pondrá un imperio que no tendrá fin, un reino que no tendrá fin. Y vemos que en la historia del pueblo de Israel ha habido distintos reyes, pero cada uno tiene un reinado que dura cierto tiempo y acaba, y empieza otro reinado, y así sucesivamente. Pero este dice que sería un reinado sin fin. Y esto también lo podemos encontrar en el Salmo 89, 3 y 4, si lo buscamos también. Salmos 89, 3 y 4. Si ya lo tenemos, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vemos que es el cumplimiento del pacto cuando llega Jesús a mostrarse como rey, pero de un reino totalmente diferente al como se estaba esperando. También en Salmo 132, 11 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y hay otros pasajes que también nos hablan de las profecías que anunciaban la venida de Jesús. Estas últimas las menciono porque son parte del discurso de Pedro. Eh, Entendemos entonces que Pedro estaba explicando el Evangelio a través de la llegada de Jesús en el día del Pentecostés, que era necesario que se cumpliera esta palabra, que habría de llegar un reino que sería eterno, pero era de otra naturaleza a cómo lo esperaban los judíos. Y en ese momento, cuando Pedro está predicando en medio de todas las multitudes, que dice que es el primer sermón o el primer discurso de Pedro, aparece que ellos entienden estas palabras, entienden esta profecía y entonces se arrepienten y son añadidos a la iglesia, ¿no? Se nos dice que fueron añadidas 3,000 personas y es importante porque siempre va a apuntar a este reino, ¿no? Al papel de Jesús en la humanidad, y que nosotros también tenemos que entender. De las otras profecías que anunciaban la llegada, las otras dos las tomé de Isaías. Isaías 61, leyendo un poco del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces vemos que esto se cumple un día que Jesús llega a una sinagoga y entre el reparto de los rollos para leerlos, dice que le toca leer este pasaje y comienza, se levanta
comienza a leerlo y después de que termina les dice, se ha cumplido esta profecía. Entonces Jesús está diciendo que Él era enviado para traer el año de la buena voluntad del Señor, es decir, salvación, y se da este cumplimiento. Y la otra parte está en Isaías 53, pero esa la vamos a ver adelantito, pero pues nos habla de la salvación de Jesús a través de su obra. Y bueno, entonces estamos viendo estos propósitos de la llegada de Jesús a Jerusalén y la llegada de Jesús al mundo, por si nos queda alguna duda. Entonces, ese anuncio, esa llegada era sobre la salvación a Jerusalén y a todo el mundo. Y esa salvación llegaba porque era necesario cumplir, que Dios fuera fiel a sí mismo y cumpliera su palabra, y que cada una de estas profecías que hablaban sobre la salvación se cumplieran en Jesús, y entonces nosotros ahora pudiéramos experimentar esa salvación a través de lo que Él enseñó y de lo que Él hizo. Y esa tercera es, digamos, que se relaciona, digamos, son un mismo propósito, pero el otro es que la palabra misma se estaba presentando en vida, en carne y hueso. No sé si ustedes han imaginado o pensado la Biblia. Regularmente vemos que están pues, los libros del Pentateuco, y aquí se nos menciona cómo Abraham conoció, ¿no?, a Dios, Jacob, Moisés y después Josué, y se nos van presentando los reyes, pero hubo momentos donde ellos pudieron verlo, ¿no? Bueno, al ángel de Jehová, en este caso, Moisés, las espaldas, ¿no?, de Dios, y vieron a un Dios vivo, y el pueblo también fue partícipe de ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando se van a entregar los 10 mandamientos, ¿no? Se dice que en el monte comienza a ponerse un clima demasiado tenebroso, que tanto que comienzan a tener miedo las personas que están allí, y prefieren decirle a Moisés, bueno, sube tú y ya nos cuentas qué fue lo que Dios dijo, porque a nosotros nos da terror que se nos presente así Dios. Y ellos también vieron, ¿no?, cómo se abrió el mar en dos, cruzaron en seco, y vieron de viva voz a Dios, ¿no? Vieron todo lo que Él podía hacer, pero ya después hubo un tiempo donde parecía que solo era una anécdota. Por eso les decía, no sé si ustedes luego comiencen a imaginar cómo debió haber sido contemplar cada una de esas cosas. Porque ahorita podríamos ver, bueno, pues es un libro que nos cuenta bonitas historias, relatos asombrosos, y yo creo que en algún punto los hijos de Israel comenzaron a ver la palabra de Dios como eso, simplemente como un relato. Y por eso también fue necesario que Jesús se presentara en carne y hueso. Entonces, que ya no era solo una historia, sino que la palabra de Dios dejó de verse como una crónica y que se convirtió en vida. Y esto también nosotros lo podemos ver en Juan 1:14. Si lo buscamos para leerlo, Juan 1:14. Bueno, si ya lo tenemos, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos, Juan está describiendo, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y nos dijo que viene, bueno, que vino a este mundo. Dice, y aquel verbo, o sea, aquella palabra
en este caso es logos del griego, que tiene muchas implicaciones, pero es la palabra, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como si ahorita nos estuviéramos viendo de un lado a otro. Así estaba la palabra de Dios. Dice, y esa palabra que reflejaba gracia, ¿no?, y verdad. Eso es muy importante porque le comentaba a una persona en la semana que, pues él me comentaba que él asiste a misa, entendiendo un poco que, pues va a escuchar, ¿no? ¿Qué se aprende de la palabra? Y veíamos, le decía, bueno, es que la Biblia, pues sí, nos dice qué de Dios, pero en quien tenemos el ejemplo vivo es en Jesús. Jesús se hizo, o sea, esa palabra, esta Biblia, se hizo carne, se hizo Jesús, se hizo ejemplo, se hizo vivible. Y entonces habitó entre nosotros y vimos esa gloria de saber cómo es la vida siguiendo cada una de estas cosas. Entonces, eso fue el por qué nosotros le damos importancia a la obra de Jesús. No solo que esta palabra nos diga cosas que nosotros creamos que es verdad, sino que nos comunica con quien sí la vivió, con quien es, ¿no? Que es Jesús. Y bueno, esto es parte del propósito. ¿Y qué fue? Y pues nos tocaría saber, ¿no? ¿Cómo fue esta salvación? Y pues la entrada triunfal, puedo decirles que fue un anuncio como de una función estelar. ¿Y cuál era la función estelar? Pues les puedo decir, no fue la toma de la capital, en este caso Jerusalén, ¿no? Como la capital política de un reino. No fue la proclamación de insurgencia o de revolución civil. No fue un llamado a la guerra contra los opresores romanos, que es una de las cosas que se esperaban, ni un movimiento de Jesús para que le concedieran el trono. O sea, no fue ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cuál fue la función estelar? Uno puede pensar, quizá fue purificar el templo, ¿no? Pero pues, es una partecita que apunta a algo más, o afianzar sus enseñanzas. En ese momento Jesús es confrontado por su autoridad, de dónde venía su autoridad, y ya para estas alturas dice que todo el pueblo escuchaba y por eso no podían hacer nada contra él, porque ya todos estaban atentos a sus enseñanzas. Entonces, su autoridad estaba afianzada, pero no era la función principal. Entonces, ¿cuál fue la función estelar? Bueno, pues la función estelar fue su muerte en la cruz. Eso es lo que vino Jesús a mostrar. Y no para que nosotros nos asombráramos de los padecimientos o imaginar las escenas que Jesús vivió, sino para ver qué es lo que sucedía en lo espiritual, porque así Jesús le estaría dando cumplimiento a cada una de las profecías que fueron anunciadas eh, eh, para dar cuenta de que Él habría de llegar. Entonces, son aquellas profecías, las promesas que Dios tiene para la humanidad. Y pues esa llegada fue muy diferente a lo que los judíos imaginaban. Y pues esta función estelar que les decía se encuentra descrita en Isaías 53, del 1 al 12. Esto les digo, es asombroso. También se encuentra descrita en Hebreos, en el libro de Hebreos, de diferentes formas. Pero a mí me parece impactante, no sé a ustedes, que sí, tenemos en el Evangelio cómo fue aprendido Jesús, cómo después fue azotado, cómo llevó la cruz hasta el Calvario, cómo fue crucificado. O sea, ya tenemos el relato literal de lo que pasó ese día. Pero esto que Isaías anuncia varios años antes, eh, tiene una precisión no solo del hecho de describir
el suceso físicamente, sino que Isaías está apuntando a lo espiritual. Isaías está revelando qué fue lo que significó ese hecho, incluso pues varios siglos antes de que Jesús llegara. Ya está explicando de qué se trataba esa muerte en la cruz. Y nosotros, pues si podemos leerlo, pues lo hacemos de una forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos unimos en el 12. Bueno, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos que aquí Isaías está describiendo no solo en lo físico lo que iba a pasar con Jesús, está diciendo qué implicación espiritual vemos, ¿no? Que Él llevó nuestros dolores, ¿no? Que Él cargó con nuestro pecado en esa muerte y Él justificó, ¿no?, a cada uno de los pecadores. Dice que justificará mi siervo a muchos. Vemos entonces que pues es una imagen que diríamos también, bueno, ¿cómo nos aseguramos que es Jesús? Pues en la misma Biblia nosotros podemos encontrar en Hechos 8, Hechos 8, 26, del 26 al 40, un pasaje que nos habla de cómo si era Jesús. Recordamos, este es el encuentro de Felipe y el etíope. Felipe está por ahí caminando. Dice que del camino de Jerusalén a Gaza, dice que iba un etíope en un carro, pero iba leyendo al profeta Isaías y leía precisamente esta parte, ¿no? Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco intrigado le dice a Felipe, que le preguntó si entendía lo que leía, le dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta eso. ¿Lo está diciendo de sí mismo o de algún otro? Y entonces nos dice
el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿no? Esto nos confirma que Jesús es aquel que cumplió esta profecía de Isaías. Algo que se había enseñado antes estaba sucediendo y a nosotros también nos toca contemplar, ¿no? de esa letra de Isaías y a través de lo que el Espíritu Santo nos muestra que fue aquello que pasó con Jesús. Pero pues si vemos, el contexto parece no cuadrarnos un poco, porque esta llegada de Jesús, el Mesías, el Rey, era muy diferente a lo que los judíos estaban esperando. Ese gran líder militar que liberara al pueblo de la opresión que estaba viviendo y que fundara un reino que estuviera sobre todos los demás reinos de la tierra. Y también creo yo que es algo muy diferente a lo que nosotros imaginamos constantemente en nuestra vida. Cuando pensamos en Jesús y en su llegada a nosotros, pues imaginamos cosas, ¿no? Totalmente diferentes. Pues yo les puedo decir un poco que ha sido mi caso, o fue mi caso. Cuando yo conocí a Cristo, pues no esperaba conocerlo de esa manera, en primer lugar. Pues dentro de lo que recuerdo de mi vida, ya en otro tiempo les podré compartir parte de mi testimonio de mucho, pero de lo que recuerdo es que estaba en una etapa de mi vida donde parecía que lo tenía todo. O sea, estaba quizá en una de las mejores universidades del país, pues estudiando en ese momento la preparatoria. No sé, no me faltaban mis padres, ese apoyo. Tenía diferentes sueños, había gente que me impulsaba alrededor, me decía, no, pues éntrale a la música, busca esto, busca lo otro. Y había muchas direcciones y parecía más bien que lo único que yo necesitaba era encontrar una dirección, ¿no? Para continuar el rumbo de mi vida. Y lo que yo esperaba era eso, saber qué iba a hacer con lo que ya tenía. Pero cuando encontré a Jesús, pues me di cuenta que no tenía idea de qué era lo que yo necesitaba, ¿no? Asimismo, los judíos no tenían idea de lo que necesitaban. Ellos pensaban que lo que necesitaba era un rey que los salvara militarmente de la opresión de otro imperio. Así nosotros a veces vivimos nuestra vida y pensamos que necesitamos simplemente la ayuda de Dios para cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Pero eso no es lo que nosotros necesitamos, ni ha sido lo que la humanidad ha necesitado, ni lo que los judíos necesitaron en ese tiempo. Lo que nosotros necesitamos es a Jesús y esa obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y lo necesitamos porque hay algo que corta nuestra relación, ¿no? con Dios, y eso es el pecado. El pecado no deja ver qué tan rotos, qué tan mal estamos viviendo, qué tanta necesidad nosotros tenemos de Dios y el daño que nos estamos haciendo tanto a nosotros mismos como a otros. Y esto también fue una confrontación que Jesús tuvo a los judíos, anunciándoles quizá un poco como preludio de lo que iba a ser su entrada triunfal. En Juan 8, del 31 al 38, se nos habla sobre la verdad que nos haría libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que has oído cerca de vuestro Padre. Aquí Jesús está confrontando, porque los judíos podrían decir, bueno, somos descendientes de Abraham, tenemos la promesa de que vamos a ser una nación próspera, bendecida, y que nosotros vamos a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y va a llegar ese día con un gran rey que va a sostener todo ese imperio que lo haga realidad. Es lo que podrían estar pensando en ese momento. Y Jesús les dice, oh, o sea, muy bien, ustedes son descendientes de Abraham, hijos, ¿no?, del linaje de Abraham. Dice, pero ustedes no son esclavos de lo que está aconteciendo a su alrededor. Dice, ustedes son esclavos del pecado, porque el pecado, nos dice que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces, pues ellos no comprendían esa necesidad de Jesús. Y aquí Jesús lo declara, eso es a lo que yo voy a libertar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad es esa obra espiritual que hizo Jesús en la cruz. Entonces, pues Jesús estaba dando clave del problema. Nuestro problema no es quién nos someta físicamente. Vemos mucho a lo largo de los días las noticias, ¿no? Vemos quiénes nos gobiernan. A veces, en muchas ocasiones, no estamos de acuerdo, ¿no? Y hay cosas que decimos, no, es que necesitamos un cambio. Y esto a nivel mundial. Las personas no estamos de acuerdo, ¿no?, totalmente con todo lo que se está haciendo y decimos, necesitamos un cambio, pero pues, el problema no es lo que esté sucediendo afuera, sino el problema es la esclavitud espiritual que está sucediendo también en nuestras vidas. Y se los digo porque la llegada del Evangelio nos abre la perspectiva de un nuevo reino. Y aquí yo les podría preguntar, pues, ¿qué reino se construiría con personas a las que no les importa hacerle daño a otras solamente por satisfacer sus aspiraciones personales o sus deseos? Yo creo que hemos conocido, ¿no?, a este tipo de personas, incluso nos ha tocado ser este tipo de personas, de que tenemos un deseo y no nos importa si eso le hace daño a alguien más. No nos importa si le hace daño a mi esposa, si le hace daño a mi esposo, no nos importa si le hace daño a nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? Satisfacemos nuestro deseo, porque solo nos importa a nosotros. Entonces, ¿qué va a ser de un reino donde lleguemos personas que solamente nos importan a nosotros mismos y no las otras? Pues vamos a seguir hiriendo, ¿no?, a las personas, porque solamente lo que tendría valor sería nuestra propia vida y no la suya. ¿Qué reino puede surgir de aquellas personas que solo quieren que les hagan las cosas y no están dispuestas a hacer las cosas por otros? Pues vamos a llegar a un lugar donde nadie va a trabajar, ¿no? Si todos somos de esa misma manera, pues ¿quién va a hacer las cosas si nadie va a querer hacerlas? ¿Qué reino puede surgir cuando alguien que no está de acuerdo conmigo, en lugar de comprender por qué no está de acuerdo conmigo, yo voy y le echo pleito o lo ofendo? Pues evidentemente vamos a pelear, ¿no? Entonces es un reino donde las personas se pelean, donde las personas son egoístas, donde las personas no hacen nada por las demás. ¿Qué reino va a traer a esta tierra? Pues uno que solamente se destruye, y es el mismo que estamos viendo día con día. Vemos las noticias, cómo mueren las personas, cómo son asesinadas por el narcotráfico, cómo la delincuencia incrementa, hay diferentes atrocidades, cómo las familias se destruyen. Pero sabemos que ese no es nuestro reino y no es el reino que predicó Jesús, ¿no? El reino que predicó Jesús es otro. Y para eso, pues nosotros tenemos que dar cuenta que cada una de esas cosas apunta a una raíz de pecado.
y es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Es algo que nosotros necesitamos quitar, pero no lo hacemos por nuestra propia voluntad ni por nuestras obras. Eso es lo que vino a hacer Jesús en favor nuestro. Pero para que ese pecado sea quitado, les digo, primero necesitamos reconocer nuestro pecado. El pecado tiene que reconocerse para ser enfrentado, porque no se combate aquello que no se nombra. Es una de las frases que me quedaba de la carrera. No puedes solucionar un problema si primero no sabes cuál es el problema. Entonces, primero, al examinar nuestra vida, nosotros debemos reconocer también, pues, cuál es nuestro pecado, que es aquello que necesitamos sea quitado de nosotros para poder seguir la voluntad de Dios. Y pues dentro de eso, pues podemos ver que pues ese es el problema de la humanidad. Eso lleva a que sigamos en decadencia, pero ese mismo problema fue por el cual Jesús vino y murió en la cruz, porque lo leíamos en Isaías 53. Él murió para llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores, ser herido por nuestras rebeliones, ser molido o triturado por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que por su llaga, sus heridas, sus marcas, nosotros seamos curados y también seamos libres. Pues esto es parte del misterio, ¿no? Del Evangelio, de lo que implicó. Esto tiene relación con nuestra vida, no es algo que se dijo así en abstracto y ya, sino que esto tiene implicaciones porque en nuestra vida nosotros tenemos una actitud que desobedece a Dios, que tiene una cara bonita, que es nuestro placer, pero al final de cuentas siempre termina generando más daño a las personas, siempre termina hiriendo a las familias, siempre termina destruyendo todo, porque sabemos que pues son, esa parte de esa esclavitud pues proviene, ¿no? Del diablo. Dice que él fue homicida desde el principio. Dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Si cada una de las cosas que vivimos atiende a eso, aunque nosotros digamos, bueno, es que yo le mentí a tal persona de que hice esto para que no le doliera, pero lo hice, ¿no? O sea, mentí y lo oculté para que no le doliera, pero eso no era por el bien de la otra persona, era por mi egoísmo. Y eso es algo que nosotros tenemos que desechar de nosotros. Y pues les puedo decir también, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, porque quien nos confronta de nuestro pecado es la Biblia, y ahí aparece, ¿no? Que es aquello que puede dañar a nuestro prójimo, y están los mandamientos como una base para entender cuál es el propósito, porque no es cumplir por cumplir, sino entender qué hay detrás de ese cumplimiento. Les puedo decir que si Jesús no hubiera muerto en la cruz, al procurar seguir la Biblia, lo único que sentiríamos en nuestra vida sería culpa al ser confrontados por nuestros actos con la palabra en lugar de esperanza. Y con el tiempo nosotros generaríamos un mecanismo de defensa, porque cuando algo nos duele, lo que procuramos es quitar el dolor. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nos volvemos insensibles. Entonces tenemos estos dos caminos. Si nosotros queremos cumplir la palabra por nuestra propia voluntad, lo único que vamos a generar es que nosotros sintamos culpa. No vamos a sentir esperanza. Y cuando ya comenzamos a sentir mucha culpa, para ya no sentirla más, lo que vamos a querer hacer es volvernos insensibles, ya no sentir esa culpa. Y entonces comenzamos a hacer todo lo demás sin pensar en las consecuencias, sin pensar que eso es una afrenta hacia Dios. Pero cuando cuando Jesús llega, nosotros sentimos otra cosa, y eso es amor, y tenemos otra cosa. Porque si al querer cumplir lo que hay en la Biblia sin Jesús, pues sentimos obligación de cumplir las cosas, pero no tendríamos el amor.
Y esto quería decírselos con un ejemplo. Y es que, pues podemos verlo ya sea con nuestros hermanos, familiares, también con nuestros hijos e hijas, porque muchos fuimos criados en familias cristianas. Esto sí es una confesión. Fuimos criados en familias cristianas y nos enseñaron a cumplir la palabra, nos enseñaron a seguir los mandamientos de Dios, pero lo hacíamos, ¿no? Cuando éramos niños, pero cuando crecimos volteamos a nuestro alrededor y cuántos conocemos que ya no están, ¿no? En los caminos de Dios, ¿no? De nuestra generación, que con las que crecimos y aprendimos la palabra. ¿Cuántos ya no están? Dice, pues ellos se fueron porque ya no soportaron la obligación, porque cumplir la palabra de Dios se convirtió en una obligación y no se hizo por amor, porque no fue algo que fuera predicado. Y pues les digo, a mí me da tristeza ver, pues sí, que crecí con muchas personas que veníamos, nos aprendíamos textos y ahora volteo y veo sus vidas y algunas ya no están, ¿no? También es lo que ha sucedido, pero pues es importante saber que pues Dios no nos invita a que nosotros cumplamos las cosas por obligación, porque eso es meramente la religión, las reglas. Es no descubrir el amor en su palabra. Y hay otras personas que pues sí cumplen las reglas como religión, o sea, se adaptaron y, y pudieron hacerlo, pero falta el fruto, porque vemos que hay personas que continúan la voluntad de Dios, pero sus descendientes ya no. O sea, ¿por qué? Sus amistades no las escuchan, sus familiares los tiran solamente como, iba a decir, de alienados, o sea, de personas que están en una burbuja. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Y cuál es el fruto? El fruto es que haya discípulos inspirados para seguir sus pasos. O sea, cuando hay fruto, alguien más se inspira de nuestra vida y entonces comienza también a caminar de otra manera, diferente. Y pues ante esto Jesús pues nos recuerda cuál es el camino, porque algo que he entendido a lo largo de estos años también ha sido eso, que para cumplir la palabra nosotros tenemos que tener amor por la palabra. Antes de sentir una obligación, debemos tener amor por la palabra. Sí, y nos pregunta, ¿y cómo puedo tener amor por la palabra? Y yo les escribía esto porque a veces yo me lo pregunto a mí, ¿cómo no voy a tener amor por ella si la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Y esa misma palabra, con esas cualidades tan asombrosas, que sanaba gente, que curaba a los enfermos, que expulsaba a los demonios, que liberaba de sus opresiones sentimentales a las personas, de sus aflicciones, esa misma palabra fue a la cruz y murió en el lugar que me correspondía. De mí, un pecador que ni gracia ni verdad mostró al mundo. Y Él pagó por mis actos. ¿Y cómo no voy a amar esa palabra si vino a darme vida, vino a darme libertad y vino a darme propósito? Y pues sí, cuando digo palabra, amar la palabra, estoy diciendo Jesús. Estoy pensando en Jesús. Ese es el amar la palabra. Y eso fue lo que llegó a anunciar a Jerusalén. Jesús nos da salvación y vida en su muerte. Ese es el evangelio. Y también entender que, a diferencia de lo que muchas veces se ha predicado, el evangelio va más allá de aceptar a Jesús en nuestro corazón. El evangelio procura, nos invita a que nosotros también muramos
a que nuestro yo egoísta muera con nuestros pecados, a que ese Eber muera, a que ese Benjamín muera, a que esa Mari muera, a que Lani muera, a que cada uno de nosotros muera, ¿no? A nuestro egoísmo, a nuestros pecados. Y eso no es que se acabe nuestra vida física, sino que decida ahora que como estamos viviendo nuestra vida, o sea, yo como estoy viviendo nuestra vida con los pecados que ya Dios me ha mostrado, pues no está bien, no es correcto, ni es sano, ¿no? Ni suficiente, estoy incompleto. Y que no sé, y que como no sé hacer, como no sé vivir, pues yo tengo que invitar a que Jesús me enseñe a vivir, aceptando que Él es aquel rey que vino, aquel Hijo de Dios que murió en la cruz por mí para salvarme, y que de ahora en adelante, al saber esto, no se queda allí nada más, sino que cuando yo lo sepa, entonces haré caso de sus enseñanzas y las voy a poner en práctica, porque tienen que verse vivas a través de mí y a través de la iglesia. No solamente debo acumular ese conocimiento de que Jesús vino a mí por salvación, sino que yo también, aquello que Jesús predicó, lo voy a poner en práctica, porque de esa manera voy a impactar la vida de las otras personas, no para gloria mía, sino para gloria de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y pues eso es ese anuncio que Jesús vino a hacer aquel día, que pues nosotros podamos tener esa cita con Él y prepararnos para atender a su mensaje. Y pues que nosotros podamos también compartir pues cada una de esas partes de su mensaje. Esto que estamos viendo o que acabamos de ver, ya les digo porque son una reconstrucción de lo que es el Evangelio. En esta porción de Jesús viniendo a la tierra a través de este llamado. Pero algo que les repito constantemente a las personas, que yo creo que en la célula espero me hayan ya cachado el hilo allí, les digo, cuando nosotros compartimos un mensaje de Jesús, decimos, este es el Evangelio, no es el Evangelio completo, porque el Evangelio completo son muchas cosas. O sea, no solo es decir, bueno, Jesús vino y murió por ti para que tú fueras limpiado y salvado de tus pecados y ahora tengas vida eterna, sino que también las enseñanzas de un nuevo reino son parte del Evangelio. Las muestras de amor al prójimo son parte del Evangelio, y es lo que nosotros necesitamos continuar. Poner en práctica este Evangelio es muy importante. Reconocer primero que es necesario entender la obra de Jesús en la cruz es primordial, y eso también nos los da el Espíritu Santo, nos va dando esa revelación si nosotros también se la pedimos. Y pues en lo que corresponde, ya en la tarde veremos un poquito de lo que nos toca hacer, porque vimos ahorita el papel principal de Jesús, pero nos toca ver estos personajes secundarios que aparecieron, ¿qué hicieron? Anunciaron de alguna manera, y es algo que nosotros también tenemos que hacer. Y me gusta este pasaje porque al no decir los nombres de los discípulos, al no decir los nombres de aquellas personas que dieron ese pollino, nos está haciendo énfasis en algo, que cuando nosotros compartamos, no tengamos esas ganas de ser protagonistas del Evangelio, sino que sea Jesús aquel que está siendo exaltado en primer lugar, y que nosotros compartamos a ese protagonista, que es Jesús y no nosotros. Y pues tengámoslo en mente, hermanos. Yo creo que siempre hay que meditar esto, pero como les decía, no es solo una cosa que nos quedemos nosotros, sino que es algo que nosotros tenemos que ir compartiendo con las personas. Como en este día que
que Jesús llegó a Jerusalén, dice que las multitudes comenzaron a gritar, Hosana al Altísimo, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Comenzaron a proclamar que Jesús llegaba a esta tierra. Y dice en un apartadito, y la ciudad se conmovió para saber quién era este. Y es algo que a nosotros nos toca hacer, compartir esa palabra, aquello que sabemos, que no se quede solamente en nosotros, porque también se dice que allí Jesús había convivido con ellos y ellos habían visto sus maravillas y ellos comenzaron a proclamar aquello que habían visto en Jesús. Y en unos capítulos antes también se menciona sobre la resurrección de Lázaro. Entonces, me imagino que proclamaron cada una de estas maravillas y fueron cosas que vivieron personalmente, y a nosotros también nos toca compartir de nuestras maravillas personalmente en sintonía de quién es Jesús y quién es ese Rey. Y pues si nos hace falta valor, si nos hace falta habilidad, si es que lo pensamos así, pues pidámosela a Jesús, ¿no? Porque pues si fue nuestro Salvador, ya, no dudemos que también nos salvará, de que no sean las piedras las que proclamen, sino que nosotros y nuestras voces sean las que proclamen. Y bueno, pues vamos a orar. Bendito Señor, gracias y gloria te damos por ser aquel que mueve nuestros corazones, aquel que pone entendimiento en nuestras mentes y que quiere hablar a nuestra vida, a nuestro ser completamente. Señor, reconocemos que tu mensaje es algo tan vasto, tan complejo que tenemos que ir aprendiendo, pero que aquello que nos has dado, Señor, también es suficiente para proclamarlo, que aunque sean cosas que, que nos tome un poco de tiempo compartir, Señor, tú las has puesto allí para que nosotros las podamos compartir. Cada quien tiene su anécdota especial con Jesús, las cosas que han visto de la mano de tu poder. Y pedimos, Señor, que esas emerjan de nuestro corazón y estén presentes en nuestra mente toda la semana, y que cuando nos encontremos a alguien, Señor, podamos compartirles de aquellas maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida y pues de quién es ese gran Rey que vino a nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar y que ahora pues hemos sido justificados en su muerte. Señor, dirígenos en este tiempo y danos la provisión de todo lo que necesitamos para cumplir tu voluntad, teniendo en mente primeramente tu reino, Señor. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.